Hola, ¿qué tal? Este es un ejercicio donde se va a hacer uso de diferenciales para calcular el valor aproximado de una función. Entonces me dice el enunciado que sea la función f que depende de x igual a 0.6 por e a la 2x. Me pide calcular de forma aproximada el valor de la función cuando x vale 1.5 usando un valor inicial de x igual a 0.5. Después de realizar los cálculos me pide trazar en la gráfica de color rojo el valor de diferencial de x, de color azul el valor del diferencial de la función y remarcar de color negro el valor del error de aproximación. Entonces la idea es la siguiente. Se tiene aquí de color verde a esta curva. La ecuación de esa curva es esta función f que depende de x igual a 0.6 por e a la 2x. Entonces tengo este punto inicial P. Este punto inicial P pertenece a esta curva. Ahora, tengo aquí a esta recta tangente, a esta curva, en este punto inicial P. Entonces lo que me pide el ejercicio es calcular f que depende de 1.5. Entonces aquí, en 1.5, puedo trazar una línea vertical, más o menos de esta manera. Y entonces, el valor aproximado que me pide calcular se va a encontrar aquí, donde se cruza esta recta tangente con esta recta punteada que acabo de trazar. Entonces ahí se va a encontrar este valor aproximado de f de 1.5. Entonces a este punto lo voy a llamar punto R, que es un valor aproximado. Mientras que en este punto donde cruza la curva con esta recta punteada que tracé, en este punto de cruce, se va a encontrar el valor exacto, ya no aproximado, sino el valor exacto de la función cuando x vale 1.5. Entonces este punto R representa un valor aproximado y este punto Q representa un valor exacto. El valor exacto se localiza sobre la curva, mientras que el valor aproximado se localiza sobre la recta tangente. Ahora, aquí voy a trazar un segmento de recta que sea paralelo al eje X de esta forma, desde el punto P hasta esta recta punteada que tracé. Entonces, desde aquí, desde el punto P hasta aquí, hasta este punto de cruce, toda esta distancia va a ser lo que se conoce como diferencial de x. La distancia que existe desde este punto de cruce hasta aquí, hasta el punto R, o sea, esta distancia que voy a trazar aquí de azul, esa distancia se va a conocer como diferencial de la función, que es lo mismo que diferencial de y. Luego, la distancia que existe entre este punto R y este punto Q, o sea, la distancia entre el valor aproximado y entre el valor exacto, esta distancia que voy a trazar aquí de color negro, esta distancia es lo que se va a conocer como el error de aproximación. Entonces, para hacer los cálculos necesarios, voy a seguir 4 pasos. En primer lugar, ya tengo la función de la curva verde, entonces tengo la función f que depende de x. Entonces, en el primer paso, voy a obtener la derivada de f con respecto, en este caso, de la variable x. Y a continuación, voy a obtener, a partir de la derivada, voy a obtener el diferencial de la función. Como segundo paso, voy a considerar cuál es el valor final y cuál es el valor inicial de x. Y con estos valores voy a obtener el diferencial de x. ¿Cómo se obtiene el diferencial de x? Pues se obtiene restando la x final menos la x inicial. En tercer lugar, o como tercer paso, voy a calcular cuánto vale el diferencial de la función, sustituyendo en la expresión que obtuve aquí, en el paso 1, en esa expresión voy a sustituir el valor de la x inicial y el valor del diferencial de x. Finalmente, como cuarto paso, voy a calcular lo que me está pidiendo el ejercicio, que en este caso es f, que depende de 1.5, pero este cálculo lo voy a hacer de forma aproximada. Entonces, f de 1.5 va a ser igual a la y final, y la y final, de forma aproximada, va a ser igual a la y inicial más el diferencial de la función, cuyo valor va a ser el que se obtenga aquí, en el paso 3. Y al final voy a calcular cuál es el error de aproximación.
obteniendo la diferencia entre el valor exacto de la función y el valor aproximado de la función. Entonces, esos son los 4 pasos que voy a seguir. Ok, entonces para comenzar, tengo que la función de esta curva es f que depende de x es igual a 0.6 por e a la 2x. Voy a obtener la derivada de esta función, recordando que la fórmula me dice que la derivada de e a la u va a ser igual a la misma e a la u por la derivada de u. Entonces, ¿cómo derivo a esta función? Pues va a quedar derivada con respecto de x de la función f va a ser igual. Aquí voy a separar lo que es constante del número de Euler, entonces voy a separar 0.6 y voy a obtener la derivada del número de Euler, entonces derivada de e a la 2x. Entonces me va a quedar que esto es igual. El 0.6 permanece sin cambios y si derivo esta e aplicando la fórmula me dice que es igual a la misma e a la u, entonces va a quedar 0.6 por esta misma e a la u, que es 2x, y me menciona la fórmula que esto lo tengo que multiplicar por la derivada de u, que es 2x, entonces queda derivada de 2x. La derivada de 2x es sencilla de realizar, simplemente de esta derivada resulta 2. Entonces en el siguiente paso esto es igual, y aquí voy a multiplicar este 0.6 del inicio por el 2 que resultó de esta derivada. Entonces 0.6 por 2 va a resultar 1.2 por la e a la 2x. Entonces la derivada de la función con respecto de x es este resultado, 1.2 por e a la 2x. Ahora, a partir de esta derivada, voy a obtener el diferencial de la función, que es este de f. Entonces únicamente despejo y tengo que diferencial de la función va a ser igual a 1.2 por e a la 2x, y este diferencial de x lo voy a pasar a este lado derecho de la ecuación multiplicando. Entonces queda todo esto por diferencial de x. Entonces esta es la derivada de la función y este es el diferencial de la función. Entonces todo esto sería el primer paso. Segundo paso. A partir del valor inicial y el valor final de x, voy a obtener el diferencial de x realizando la resta de la x final menos la x inicial. Entonces en este ejercicio, ¿cuánto vale la x final? Pues la x final es este valor de 1.5, que es el que me está dando aquí el ejercicio. Entonces la x final es 1.5. Mientras que la x inicial va a ser igual a la coordenada x de este punto P. Entonces en este caso el valor de x inicial es 0.5. Por lo que se tiene que el diferencial de x va a ser igual a x final, que es 1.5, menos x inicial, que es 0.5. Entonces 1.5 menos 0.5 resulta 1. Por lo tanto el diferencial de x va a ser igual a 1. Que en la gráfica sería esta distancia que tracé aquí de color rojo. Yo aquí estos trazos los hice a mano alzada con fines explicativos, pero para hacerlo bien hecho, lo mejor sería trazarlo con regla. El paso número 3 va a ser que en este diferencial de la función voy a sustituir esta x por el valor inicial de x y este diferencial de x por este valor que se acaba de calcular. Entonces quedaría que el diferencial de la función es igual a 1.2 por e. La e se encuentra a la potencia 2, x, entonces quedaría e a la potencia 2 por el valor inicial de x, que es 0.5. Y todo esto va multiplicado por el diferencial de x, entonces queda que todo esto va multiplicado
por el valor del diferencial de x, que es 1. Entonces todo esto por 1. Entonces voy a realizar esta operación usando la calculadora. Entonces en este modelo de calculadora en particular voy a escribir esto de la siguiente forma. Va a quedar 1.2 por la e. Entonces la e la obtengo presionando Shift y esta tecla de logaritmo natural. Entonces aquí tengo 1.2 por e. Y aquí ya me pone un cuadrito donde voy a escribir el exponente, que es 2 por 0.5. Entonces aquí escribo 2 por 0.5. Me salgo de la potencia con esta tecla de la calculadora, con esta flechita hacia adelante, y me falta multiplicar por 1, que va a resultar lo mismo. Cualquier cantidad multiplicada por 1 resulta esa misma cantidad, pero aquí voy a poner cómo se escribiría. En caso de que fuera diferente de 1, se escribiría por y el valor. El valor en este caso es 1. Entonces ya tengo escrita toda esta operación, presiono igual, y resulta 3.261938, truncado a 6 decimales. Entonces el diferencial de la función lo voy a escribir como 3.261938. Entonces esta distancia de 3.261938 es lo que mide este segmento de recta que marqué aquí de color azul. Ahora, en el cuarto paso, voy a calcular lo que me está pidiendo el ejercicio, que es f que depende de 1.5. Entonces, esto va a ser la y final, pero me lo piden calcular de forma aproximada. Entonces, esto es aproximadamente igual a la y inicial más el diferencial de la función. Entonces, el valor de este diferencial de la función es el que se acaba de obtener aquí en el paso 3. Pero no tengo cuánto vale la y inicial. ¿Cómo se calcula este valor de la y inicial? Pues la y inicial es lo mismo que calcular f que depende de la x inicial. ¿Y cuánto vale la x inicial? Pues como ya se había mencionado, la x inicial vale 0.5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues en la función tengo que sustituir el valor de x por 0.5, entonces quedaría que es igual a 0.6 por e a la 2, y este valor de x lo voy a sustituir por 0.5. Realizo esta operación en la calculadora y va a ser igual 0.6 por la e. Entonces presiono Shift, logaritmo natural, y me aparece la e, y aquí me muestra un cuadrito donde voy a escribir el exponente, que es 2 por 0.5. entonces escribo 2 por 0.5. Esto es igual a 1.630969, truncado a 6 decimales. Entonces, regresando a esta parte donde necesito el valor de y inicial, que lo acabo de calcular, me va a quedar que la y final va a ser aproximadamente igual a este valor de y inicial más el valor del diferencial de la función, que se calculó aquí en el paso 3, es 3.261938. Entonces aquí queda más 3.261938. Entonces la y final va a ser aproximadamente igual, y realizo esta operación en la calculadora: 1.630969 más 3.261938. Y esto me da como resultado que la y final va a ser aproximadamente igual a 4.892907. Entonces, las coordenadas de este punto inicial P las voy a anotar por aquí. P tiene coordenada en X, como es el punto inicial, pues es el valor inicial de X, 0.5, y en Y, pues es el valor inicial de la Y, que se calculó aquí, 1.630969. Por otro lado, las coordenadas de este punto aproximado R va a ser R. En X tiene coordenada de la X final, que es 1.5, y aquí en la coordenada Y va a ser esta Y final que se calculó de forma aproximada, es decir, el valor de esta coordenada Y va a ser 4.892907.
Me falta saber cuáles son las coordenadas de este punto Q, que es el valor exacto de la función cuando x vale 1.5. Entonces las coordenadas de este punto Q va a ser en x, pues este valor de la x final, que es 1.5, coma. Mientras que para calcular este valor exacto de la y final, lo que tendría que hacer es calcular de forma exacta cuánto vale la función en 1.5. Entonces, para conocer de forma exacta cuánto vale la función en este valor de x, pues en esta función voy a sustituir el valor de x y va a quedar 0.6 por e a la 2 por x, pero x vale 1.5. En la calculadora realizo esta operación: 0.6 por el valor de e a la potencia 2 por 1.5. Esto da como resultado 12.051322 truncado a 6 decimales. Entonces este valor de la y va a ser el valor exacto de la función cuando x vale 1.5. Entonces estas serían las coordenadas de este punto Q, que es el valor exacto de la función en x igual a 1.5. ¿Cuánto vale esta distancia que marqué aquí de color negro, que es el error de aproximación? Pues va a ser igual a la resta o diferencia del valor aproximado con el valor exacto. Entonces quedaría 4.892907 menos 12.051322. Y a esto le obtengo valor absoluto simbolizado con estas dos líneas verticales. También se puede hacer al revés, o sea, a 12.051322 se le resta 4.892907 y se le obtiene el valor absoluto. No importa el orden en que se acomoden estos valores, al final el resultado va a ser el mismo. Entonces, si realizo esta operación en la calculadora, 4.892907 menos 12.051322, esto me da como resultado menos 7.158415. Y a este resultado le obtengo valor absoluto con estas dos rayas verticales, y al obtener el valor absoluto únicamente se obtiene el valor numérico sin este signo negativo. Entonces quedaría 7.188415. Entonces este sería el valor que tiene esta distancia, que es el error de aproximación. Entonces con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.